Nuestra característica han sido los encuentros presenciales, debido, obviamente, no hace falta que lo diga a la pandemia, encontramos esta modalidad para seguir comunicándonos. El hecho es ese, estar comunicados, ir brindándoles esto de excelencia que tiene que ver con los disertantes que cada vez convoca la Fundación Hulton. Y esta tarde tenemos el honor de recibir a un destacado novelista, ensayista, diplomático y académico de nuestro país. Nos referimos a Abel Pose, quien, por si le faltaban algunos logros, es académico de número de la Academia Argentina de Letras y miembro de la Real Academia Española. Solamente para aquellos, seguramente la mayoría lo conoce, pero se los voy a recordar, nació en Córdoba, recién hablamos hace un ratito con él, vivió pocos años acá, 4 o 5 años, pero recordaba perfectamente la zona donde anduvo. Es egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresó al servicio exterior por concurso, tuvo distintos destinos diplomáticos como embajador en Checoslovaquia, en República Checa, en Perú, en Dinamarca, en Francia, en España. En 2009 fue ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha obtenido numerosos premios literarios en distintos puntos del planeta. Miembro, como le decía, de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Educación, es colaborador o ha sido colaborador en los periódicos de La Nación, en Buenos Aires, también en Tucumán, en Mendoza, en España, en Venezuela, en México. Y bueno, sin más, a continuación vamos a escuchar detenidamente a Abel Pose y después, si tienen interés en alguna pregunta, vamos a utilizar el método de siempre, que ustedes nos vayan escribiendo en el chat y así trasladamos las consultas. Y posteriormente, después de la charla, el doctor Carlos Hulton, el titular de la Fundación, va a brindar una palabra, obviamente, de despedida para Abel Pose. Así que, Abel, bienvenido. Vamos a escucharlo sobre las dos pandemias nos golpean. ¿Qué hacer? Bueno, veremos si usted tiene la solución de qué hacer con las dos pandemias. Bienvenido. ¿La solución o la descripción? O la descripción. Dentro de la descripción hay una esperanza de ilusión, pero en realidad agradezco mucho a la Fundación Hulton, a la organización Hulton de Córdoba, tan prestigiosa, que puede hablar en mi propio país, en mi propia ciudad, en mi propia provincia también de nacimiento. Y me siento feliz de poder hacerlo. Y claro, yo titulé esto como el problema de dos pandemias que se saludan, ¿no? Y sobre todo porque hay un problema mundial extraordinario, inédito, que yo voy a referirlo a los dioses, porque generalmente toda la prensa en general no sabemos cómo explicarlo. Si es un hecho de la naturaleza, ya sería muy fácil decirlo, que es una forma de divinización de la naturaleza. Yo prefiero creer que nos portamos tan mal la condición humana en los últimos años, y en particular en su relación con el planeta maravilloso que habitamos y estamos destruyendo, casi destruido del todo, que es la Tierra, que llegó a un momento de, digamos, de difícil sobrevivencia y de falta de conducción política mundial para poder no seguir arriesgando en campos todavía más peligrosos. Y bueno, me pareció de que la pandemia, lo que estamos soportando como un castigo rarísimo, nunca hubo una mundialización tan cuidadosa de parte de los dioses, porque de que en las islas de Cabo Verde, en medio del Pacífico, hasta las islas de Fiji en el Atlántico y las islas de Fiji en el Pacífico, tenemos la presencia de la enfermedad en todas partes repartidas y con una fuerza muy grande, con el caso de ciudades como New York, en Europa, en todas partes. Y era difícil, los argentinos creo que nunca hemos participado de un fenómeno verdaderamente mundial. Siempre creíamos que las guerras nos habían quedado lejos, las supimos evitar con habilidad, pero yo creo que esta vez nos involucramos en un episodio que interrumpe mucho la vida de todos los países. Generalmente hay países que salen indemnes de las cosas, pero esta vez desde China, Rusia, a Estados Unidos, a toda Europa, a toda Sudamérica,
todos los continentes van siendo afectados por esta especie de garúas de la muerte. Es muy delicado, no sabemos cómo es el actor de todo esto, que sería el virus 19 de la colección Corona, y que este virus apareció de una forma bastante curiosa. Y en un país, yo diría que en 2 meses ya era popular en todo el mundo y empezó a existir en todo el mundo. Y creo que tiene un origen bastante cómico, por eso lo atribuyo más a la divinidad que a alguna cuestión humana. Resulta que la primera versión que se dio en Wuhan, que ahí hay un instituto muy importante de China, de siglos creo que es, de estudios de infectología, y ellos han hecho la interpretación de que un simple coronavirus, que son conocidos y tienen bastantes trajes, se ponen bastantes en trajes para distintas enfermedades, pero siempre benignas, este coronavirus tuvo una mutación. Y dice que la mutación fue bastante cómica. Yo me enteré de que en China comen mucho murciélago, es un plato, un ave que les causa mucho placer, y también comen pangolines, que son unos mamíferos pequeños que tienen la curiosidad de tener escamas como un pescado, y le sacan las escamas y lo comen al pangolín. Pero esta vez parece que un murciélago se enamoró o se enojó con un pangolín y lo mordió. Y en esa gota de sangre que puede haber surgido, se atribuye que pudo haber una mutación del virus normal que habita a los animales tan generalmente, y que hubo una mutación que lo transformó a este virus que hubiera sido inocente en lo que estamos padeciendo ahora. Naturalmente, como pasó en China, después se hicieron interpretaciones políticas absurdas, porque China arriesgó mucho. Si hubiera sido un ataque, casi muere primero su propio ejército. Pero tuvieron esa capacidad que tienen los chinos después de tantos años de dar una respuesta organizada y fuerte a las cosas que son graves. Han soportado mucho en su historia. Y esa disciplina que da el dolor y el sufrimiento y el orden, que se transforma después con los años en orden, les permitió a ellos cerrar una gran región inmediatamente, en la zona de Wuhan y otras. Y desde entonces el virus se superó, allá en China anduvieron mejor, y llegaron a esta situación de que hoy creo que es el único país que ya no registra casos. Vamos a ver si es por mucho tiempo, porque el virus fantasmal no sabemos si es retornante, si se enamora de nosotros y vuelve a pesar de la vacuna o de que nos hayamos curado. En todo caso, estamos a un fenómeno muy interesante, porque inmediatamente el poder del virus destituyó muchas economías que estaban tambaleando, como siempre tambalean las economías, pero en Estados Unidos el golpe fue muy fuerte en toda Europa. Prácticamente descendió entre el 10 y el 12% del Producto Bruto, se pagó como nunca, se pagó una cantidad de dinero muy grande por este incidente que no sabemos de dónde viene y hasta dónde va. Creo que además se decía de que las pestes revelan la condición humana porque la ponen en una situación límite y las respuestas humanas se ven enseguida. Acá hubo una respuesta de aceptación silenciosa de este fenómeno en todo el mundo y una lucha coordinada que nos da la sensación de que es un ángel no tan maléfico como otros que nos visitaron, como el de la gripe en el año 17 o el de la peste negra en 1348. Fue más bien una cosa suave en cantidad de mortalidad en relación a la calidad de contagio. Así que no sabemos si es un aviso de los dioses o si es un ataque de castigo, porque todo lo que hemos hecho contra la naturaleza y la tierra en los últimos 100 años. Nosotros empezamos
a tener una relación de modificación de lo natural a través de la tecnología y de un criterio de que el invento de muchas posibilidades de recambio del propósito de la naturaleza lo hemos realizado. Y ahora estamos pagando consecuencias terribles. Hemos fracasado desde la reunión de Brasil en 1992, la reunión más grande que se hizo por el tema de la ecología, con la asistencia de 300 representantes importantes y jefes de Estado, no se pudo, se arrancó con mucho entusiasmo y no se pudo avanzar. Y empezaron a imponerse, digamos, los criterios económicos de producción de las grandes potencias en competencia, en la necesidad de producir armas, en fin, todo lo que sabemos. Y un hecho fundamental que era hubiera sido corregir inmediatamente con los planes que se tenían de los científicos la situación ambiente para evitar el paso de la temperatura, el calentamiento de la tierra y en particular de los mares, no se hizo. Accidentalmente yo como diplomático una sola vez participé en las reuniones de Ottawa, Londres e Islandia durante un año, en separaciones de 2 o 3 meses, por los vertimientos oceánicos. Y yo noté entonces la situación que había curiosa de que los científicos, que eran los hombres que hablaban con entusiasmo de esto, con sensación de peligro, se burlaban los diplomáticos de ellos, o sea, la gente que estaba instalada en el mundo les parecía que era cosa de nada lo que pasaba en el mar. Y bueno, fracasó esa conferencia de vertimientos oceánicos y todo siguió igual hasta el fracaso de la última conferencia importante en París. Hablo un poco como diplomático para demostrar de que aquí la culpa de nuestra arrogancia tecnolátrica nos llevó de alguna manera a no ejercer cosas que en su momento hubieran sido muy simples. Ahora tenemos entonces este choque de dos pandemias, la pandemia política mundial y la pandemia del coronavirus, que prácticamente todavía nos tiene en jaque. Argentina padece mucho económicamente, pero Brasil ocurrió un desastre social. Se ha producido en Brasil una caída de todos los principios de la protección de la tierra, del respeto por la tierra, con los grandes incendios de la Amazonia. Así que el mundo se siente muy preocupado. Estamos en un momento de perplejidad sin acción política concreta como para poder llegar a soluciones. El episodio del coronavirus yo lo tomo como un aviso de los dioses. Esperemos que cese ahí, que no haya sido como el diluvio universal, que es otro antecedente, o como el principio de los mayas, que eran los más interesantes de todos. Los mayas consideraron 5 situaciones de fines del mundo, o sea, donde una generación entera de hombres tenía que ser eliminados y los dioses los eliminaron. Ellos abandonaron las ciudades, esto era por otro motivo, pero las ciudades abandonadas fueron después repobladas por una generación distinta. Y ellos, una de esas rebeliones de los hombres, de conductas de los hombres que fatigaron a los dioses como para exterminar esa generación entera, fue muy curiosa. Fue porque vivían produciendo cosas, tenían una especie de cositismo, y entonces las cosas un día se rebelaron y empezaron a caer sobre la cabeza de ellos y exterminaron a toda la generación. Eso está en el Popol Vuh, un libro interesantísimo de América, que es un poco la Biblia original de los pueblos mayas, que fueron tal vez los más cultos, los que pensaron más lejos y los que lograron un conocimiento astronómico asombroso. Así que los mayas habían previsto de que podía haber generaciones eliminadas. Jehová
se limitó de sancionar a esa familia desgraciada. Parece una familia de una película italiana dramática, ¿no? La familia de Adán, con su mujer que sale de la costilla, que es un ente femenino masculino, de los hijos que engendran a Caín y Abel, y Caín es el primer asesino inmediatamente. Y después, claro, tiene que venir el diluvio contra todo eso. Y sale entonces la generación de la nave maravillosa, donde se invita a todos la reproducción posible de todos los factores vitales, y aparecen entonces 3 hijos, Sam y Jafet, al ver a Noé, que era el padre del que se había entrado, se burló de él, y tenía el principio del mal. Volvió a nacer otro Caín y se reprodujo una noción del mal en la condición humana. Divago con todo esto para pensar de que lo de la pandemia podría tener una extraña, no tiene una explicación muy lógica, científica, de que por qué surge en China, de que hay tantos viajeros que las reparten casi como agentes, ¿no? Enviados especiales en cada país para que el contagio primero sea como en la misma China, un contagio, en este caso de China están el vampiro y el pangolín. Pero de todas maneras, aparte de eso, la situación se hace verdaderamente inmanejable, porque todavía los países no se han repuesto de la perplejidad, y vemos en Estados Unidos esa potencia que siempre ha sido de equilibrio, de poder equilibrado dentro de todo. Incluso lo podemos decir los argentinos, que estuvimos creyéndose muy cerca de esa forma de vida, y que entonces lo hemos compartido con respeto. Vemos ahora en Estados Unidos una crisis tremenda, política, de todo orden. Resurgió temas de racialismo como en la época de Kennedy, resurgió el tema político de un desorden muy grande en la tradición diplomática de Estados Unidos. Hemos visto el incidente, el episodio tremendo de la tecnología desencadenada. Hoy día ya los convenios de restricción mutuo por un tema de miedo mutua entre los dos países principales, o los países que tienen compromisos nucleares, podrían tener compromisos nucleares, esto se multiplicó. Entonces hay una pandemia que es la del coronavirus, y una pandemia que viene de hace mucho tiempo de desorden en el equilibrio general de los poderes mundiales. A esto me quería referir y decir sobre todo que hemos tenido anuncios muy claros. Yo traje hoy algunas cosas de Martin Heidegger, unas 2 o 3 frases. Heidegger murió completamente decepcionado. Fue el hombre más importante de la filosofía de un siglo entero. Es como si hubiera sido Kant, para algunas cosas así. El Kant era un Kant anti-platónico, que pensó en una filosofía de la existencia, del ser y del ser ahí del hombre, y su filosofía la sintió fracasada al final de su vida. Fíjense que él hizo un testamento para ser presentado 20 años después de su muerte, que lo entregó a la revista Spiegel, una revista muy seria de Alemania. Les voy a leer algunas frases de él en relación a este escepticismo final, ¿no?, ante la sociedad tecnológica o tecnolátrica. Él pensó que la tecnología, que había sido tan importante en la historia del hombre, empezaba a transformarse en su enemigo más profundo, porque terminaba alejándolo de la tierra, del ámbito principal. No hubo un equilibrio entre la relación del hombre con la naturaleza y la presión tremenda del éxito tecnológico, digamos. Él dice que la forma de pensar de la metafísica tradicional que termina en Nietzsche
ya no tiene posibilidad ninguna de experimentar a través del pensar los fundamentos y comprender los fundamentos de la era tecnológica que recién está empezando. Puede ser que el camino del pensar lleve hacia un silencio, justamente para preservar el pensar de su prostitución. Puede ser que se necesiten casi 300 años para pensar de nuevo con esa conciencia como guía de la humanidad, con una conciencia como guía de la humanidad. En todo caso, hoy solo nos queda el pensar y el poetizar, que son las únicas respuestas políticas posibles de nuestro tiempo. Pero no es la filosofía, ni lo es ya la tecnología. La filosofía ya no podrá cambiar el estado actual del mundo. Este vale para todo el reflexionar humano. Solamente nos dice que solamente un Dios ahora nos podrá salvar. El pensar y el poetizar solo pueden preparar nuestra disponibilidad para la epifanía de un Dios. Nuestra disponibilidad para esta epifanía tiene que ser la de aceptar su ausencia en el naufragio frente al hecho de que nosotros nos estamos hundiendo ante la mirada de un Dios ausente. La relación entre el pensar elevado, teológico si se quiere, laico si se quiere, la gran filosofía, y el pensar teológico y el pensar de las iglesias ya han desaparecido como control de esta instancia tecnolátrica del mundo, en unión a un capitalismo que escapó de la normalidad del capitalismo productivo, conocido, con apellido del dueño, a un capitalismo abstracto, absolutamente jugado a través de factores financieristas, ajenos a todo conocimiento y capaces de hacerse dueños de muchas actividades del mundo. Yo quiero decir hasta aquí que la pandemia tenía también una traducción no directa. La pandemia de la enfermedad se agrega a una pandemia que venía de esta idea de que después de los extraordinarios años que suceden a la Segunda Guerra Mundial, esos 30 años dorados, como dicen ahora, el mundo volvió a detenerse y se detuvo también por la carencia de grandes líderes que puedan unificar las grandes contradicciones. En última instancia, lo que pasó entre Estados Unidos y Rusia, que todos nosotros, los de más edad, vivimos como la Guerra Fría, fue en el fondo una extraordinaria muestra de diplomacia que puede vencer la impronta militarista dominante de las potencias en una condición humana que todavía no alcanzó un desarrollo muy grande como para evitar esas tensiones. En mi segunda parte yo quería hablar de otra pandemia. Nosotros tenemos la pandemia de todos en el mundo y sabemos cómo la estamos llevando. Comenzamos muy bien, estamos asustados ahora por los picos que crecen. Antes creíamos que era solamente el conurbano el peligro y ahora vemos que alguien decide que se vaya por otras partes. No hablemos de Dios, sino de los dioses o una voluntad que no podemos conocer. No sabemos si la pandemia además es un organismo vivo, con malas intenciones, y que sea múltiple como un panal de abejas, por ejemplo, que tiene una inteligencia común. O sea que este episodio de virus apenas visibles con los aparatos tecnológicos muy precisos y profundos, cada uno de ellos pueda pertenecer a una entidad colectiva. Esto sería estúpido, absurdo de aceptarlo para los hombres. Lo que yo quiero decir entonces es que tenemos que volver a nuestra querida Argentina. Estamos en un país maravilloso,
extraordinario. Nosotros estamos mal, nos portamos mal, tenemos un vacío de actividad política creadora desde hace muchas décadas ya. Yo diría que el último momento en que hubo un equilibrio fue el de Ilia. No lo digo porque sea de Cruz del Eje, lo digo por lo que me pareció que el punto Ilia, con una desocupación del 4%, con un trabajo concreto, con un sentido de dignidad ante pedidos que hubo bastante insolentes de Estados Unidos con el embajador Harriman y el señor Rockefeller, no sé si ustedes recuerdan, en ese momento Argentina alcanzó un momento perfecto de la convivencia que quiere. Yo diría que la perfección de una política argentina sería muy simple. Es cuando el hombre de clase alta está muy bien y la gente lo ve como una posibilidad del triunfo en la vida. Es un grupo pequeño. Después viene un grupo de clase media extraordinaria que ya desde los años 35, del trabajo famoso de Bunge, demostró que la clase media argentina era una de las más extensas del mundo en esa época. Se siguió afirmando. La clase media es la que agiliza la vida, es la que intenta cosas. Y lo importante es que cada uno, y después con la clase obrera, que en Argentina progresó enormemente, con la clase obrera los trabajadores, ninguno se envidiaba mutuamente. El hombre de clase media quería evolucionar, el ingeniero, el abogado, el periodista trabajaban con su familia, criaban su familia y tenían todos los logros, todas las formas de alegría y de expansión y de consolidación del sentido de su vida tranquilamente. Y los obreros también. Yo recuerdo la felicidad de los obreros con sus grupos, con su fútbol, con sus excursiones, con sus veraneos, con sus hijos en la universidad. Yo lo vi eso, llegar a la universidad, los hijos de los obreros. Y se llenó de mujeres que nos dominan, por ejemplo, en medicina. La mujer, que era la gran excluida, súper excluida, la universidad la llevó a un punto muy alto. Y hoy ocupa muy importantes lugares, como corresponde. Quiero decir que una sociedad más o menos feliz es esa que no se envidia a nadie nada, y todos, de acuerdo a sus valores, a sus experiencias, a su origen, van superando de generación, con lo que se llamaba la movilidad vertical, va superando en cada generación su situación. Esto a mí me pareció que era el logro más grande de la Argentina, y de ahí quisimos salir. Salimos a ideologías, a supereconomías, a movimientos neorrevolucionarios fracasados. La Argentina se descompuso en un determinado momento, negó lo que tenía de seguro, que era esa situación que duró muchos años y que llevó a la Argentina a un lugar privilegiado. Es un país maravilloso. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos fallado, pero ella nos está esperando igual. Están los grandes ríos, les informo que está el verde, ese verde infinito, que a veces da vergüenza. Cuando yo viajé una vez con un chileno hasta Perú, y donde me tocaba al lado, el chileno me dice, pero ustedes siempre es así. Le dije, sí, siempre es así. Era un maravilloso paisaje verde. Era una calidad de vida facilísima, extraordinaria, pero seria. Teníamos una inteligencia que nos llevó a ser el único país de Iberoamérica que dominó el ciclo completo de la ciencia nuclear. Nosotros dominamos eso del Instituto Balseiro. Por ejemplo, tuve una experiencia diplomática muy curiosa cuando vino aquí Hu Jintao, el antecesor del actual presidente Xi Jinping. Cuando vino Hu Jintao, en el aeropuerto, lo esperamos en el aeropuerto, y hubo una pequeña reunión breve porque todo estaba, en ese momento no se habla de cosas. Pero él dijo una curiosidad que sorprendió. Me gustaría pasar por Bariloche, dije, porque yo sé que voy a ir a Chile, entonces quisiera ver si traía su fuerza aérea, si podemos conseguir que pase yo un día o unas horas en Bariloche.
Así fue. ¿Y saben dónde quería ir Josintao? A saludar a la gente del Instituto Balseiro. Para llegar al Instituto Balseiro, ustedes saben que los científicos van en bicicleta. Es muy difícil el camino. Lo llevaron a él, no en bicicleta, lo llevaron al Instituto Balseiro y pudo saludar a los científicos argentinos. Él tenía una conciencia total en China de la importancia que había tenido la inteligencia argentina como para hacer esa aventura extraordinaria, que la dirigió un hombre que después de muchos años no se lo puede nombrar más, que era el almirante que ustedes conocen, que fue el almirante que tuvo el manejo de la CONEA, de la Comisión de Energía Nuclear. Después eso pasó a otras empresas del gobierno, el INVAP en particular, y hemos sido exportadores de centrales nucleares perfectas. Hemos competido con Westinghouse y hemos ganado alguna vez. En Turquía, la ciencia nuclear, que era la más compleja, la hemos dominado. En los años 30, ahora voy a pasar a otra cosa, en los años 30 la medicina argentina ganó en todo el mundo el puesto de la más respetada medicina de cirugía coronaria, cirugía del corazón. Y por la habilidad de la cirugía, hombres como Mariano Brea fueron invitados a Bélgica a enseñar, creo como 2 años, para preparar médicos europeos. Quiero decirles que el talento argentino no fue premiado por los gobiernos argentinos. Tuvimos excelentes gobernantes, he citado algunos, excelentes hombres que durante mucho tiempo manejaron la realidad argentina más allá de las tontas ideologías, porque no es un problema de ideología, sino de amor a la Argentina, de respeto a la Argentina y de dignidad personal de no beneficiarse, ¿no? Argentina ha vivido todas estas posibilidades y ha llegado a ser un país admirable, el país de nuestra infancia, de muchos de los que tenemos ya más de 60 años, el país de nuestra infancia. Es una cosa única de recordar, nuestros colegios, el orden de las familias, la institución familiar prevaleciente, las libertades que tuvo el argentino con la cultura. Esta patria nos dio mucho como para que, como dije antes, nos esté esperando no ser tan tontos. Entonces yo quiero decir que la pandemia, la nueva pandemia nuestra, que de la palabra pandemia podemos pasar a la de pandemonium. Y el pandemonio no es aquella pandemia que ya se asocia a la palabra pan con demonio en latín. El pandemonio es lo que estamos viviendo ahora, donde los dirigentes no hacen otra cosa que insultarse. Se creó una grieta y 2 personas derrotadas por su inhabilidad aparecen nuevamente como poderosos dirigentes que empiezan a influir en sus víctimas, que son a veces sus propios ministros o delegados. Entonces, esta situación que se está creando políticamente en Argentina nos desanima totalmente, porque este es el momento en que Argentina tiene que vencer un mal que tuvo siempre. Nuestra democracia no existió porque nunca creímos que el diálogo de la democracia, la dialéctica democrática, donde un partido está acá y el otro acá, una vez que terminaron de insultarse, de hablarse, de comprenderse y de encontrar los puntos esenciales en que podría unirse, tiene que terminar en una síntesis vertical cuyo objeto es el bien común de la nación argentina, la que hoy espera. Esto no lo supimos hacer nunca. Hicimos política de combate eterno, un eterno Boca y River, no solamente ahora, que es ridículo, sino antes. El hecho de que no tengamos una democracia que sepa que todo es... Lo único que es importante es ver la situación de la patria, o sea, las políticas que deberían ser nacionales, poder afirmarlas y trabajar todos juntos para prescindir de esta pelea política donde lo único que en última instancia luchan hombres de muy pequeña envergadura es conseguir
un buen puesto político a través de un partido, tomar el poder, repartirse todos los puestos o multiplicarlos, si es posible, con 1.300 jueces más, que no se sabe qué lugar van a tener y qué escritorio van a recibir. Nosotros estamos en esta situación y esta es nuestra pandemia privada. Imagínense que yo creo que el coronavirus tiene la suerte de concentrarnos en nuestro domicilio y vamos a poder pensar mucho nosotros mismos sobre lo que nos pasa para ver si podemos salir políticamente como cualquier nación que sufrió mucho. Cuando en Alemania Adenauer se encontró con un país demolido, que había estado ocupado 4 o 3 años por las fuerzas de la ocupación militar de los aliados. En 1949 jura y toma el poder real. Adenauer dice solamente: vamos a hacer un gran rearme moral y vamos a volver a ser Alemania sin tener que hablar de nada más que del trabajo. Se ordenó incluso, para que no se fuguen los técnicos como algunos, mejor que se los llevaron presos, pero para que no se fuguen los técnicos, todas las empresas tenían que inmediatamente contratar a quien se presente y sea técnico con grado de conocimiento cualquiera, y logró prácticamente comprender de que de una derrota donde las ciudades eran solamente escombros, había que convocar a la gente, para que la gente tenga el entusiasmo de vivir eso como una fundación, no una refundación. Alemania para ellos era un ente eterno, como lo es para nosotros la palabra Argentina. Y entonces hay que convocar a refundar este país y no a seguir destruyéndolo con un sistema de despojamiento. Hoy día se despoja al capital activo, hoy día se despoja al obrero y se le manda un sueldo de menor porque hasta que pase la crisis. Estamos en una situación de desorden muy grande y de una política que es absolutamente inhábil para ese renacimiento que necesitamos. Argentina tiene que saber crear un grupo de hombres que se rían un poco de su propia situación en el cargo que están y con el dinero que podrían tener de más si pasasen mal las cuentas mensuales. Esta situación es fundamental porque la corrupción en Argentina se había generalizado. Nosotros en 15 años, miren bien lo que digo, en los últimos 15 años, a partir del 2005, en que el gobierno de Kirchner, que era un gobierno bastante endeble, pero fortalecido por la presencia de los que habían en un año antes levantado el país y sobre todo la presencia de Labaña, que duró hasta el 2005, en el momento en que él comprendió de que empezaba una línea de corrupción lamentable en Argentina. Entonces, hasta ese momento habíamos andado. Y de ahí a acá hemos vivido nosotros 15 años, 3 lustros, donde se nos cae encima la educación completa. No sabemos cómo arrancar de nuevo con la educación, cómo encontrar el diálogo de educación, encima con el coronavirus. Tenemos el endeudamiento más increíble de un país poderoso. Lo único que nos quedó como serio y equilibrado fue el episodio de hace 3 años o 2 años, la última cosecha que hizo 140 millones de toneladas de cereal exportable. Eso lo subestimamos. Y vivimos agobiados de un gobierno que llena esto como un colectivo 60 en la hora de afluencia en Buenos Aires, lo llena de sus empleados y todo se va en sueldos, en cosas extrañas, y no hay verdaderamente un gobierno que pueda ser aceptable en Argentina. O sea, tenemos que crear con una convocatoria de todos una renovación absoluta en este caso. Hasta ahora no tenemos el poder de acceso político fácil. El Partido Peronista poco a poco
el más importante de todos y el que hizo una transformación muy importante en Argentina, está prácticamente radicalizándose, o sea, está pasando a esa melancolía sin acción directa. Digamos, la heterodoxia kirchnerista actúa como un grupo de presión con objetivos muy dudosos, porque termina presentándose como un partido de posibilidades revolucionarias sociales. Lo que no comprenden que China y Rusia hicieron tal vez la revolución para terminar en Putin y en Deng Xiaoping, el hombre que reformó toda la economía de China, y en 5 años pasaron a ser un país con el capital necesario. La riqueza es el objetivo también del marxismo. No leyeron nada. El marxismo se hizo para que se arregle la situación social del explotado, del marginalizado, que se organice de alguna manera para que él forme parte del tren de la riqueza, que es la riqueza no para el privilegio, sino la riqueza para la evolución. Así que yo creo que todas son las cosas que nos pasa, y yo quise dividir esto en hablar de la pandemia como un fenómeno internacional gravísimo, y luego de pasar a la situación nuestra nacional, en la medida que como nunca estamos perplejos con lo que nos pasa. Y yo creo que es el momento en que todos los hombres de bien, los profesionales, no se necesita ser políticos, se necesita estar interesado en defender esta patria, que cuando la recordamos nos pasa algo increíble. No hay forma del futuro que podamos expresar nosotros los argentinos que pueda ser mejor que el pasado que hemos vivido en nuestra niñez y en nuestra juventud y años de estudiante. Quiere decir que nuestro futuro tendría que ser casi alcanzar algo de nuestro pasado. Esto yo lo pienso con mucho dramatismo, porque yo creo de que estamos en un momento muy malo en la medida que de toda la corrosión y de la corrupción, la corrosión que hizo más daño es en los jóvenes argentinos. Los jóvenes ya han visto a su padre, el que se levantaba a las 5 de la mañana porque era obrero y tenía 2 horas de ómnibus hasta llegar a la fábrica, que fue inútil haber hecho eso. Fue inútil haber hecho eso. Los chicos, la masa de casi del quinto mundo que hay alrededor de Córdoba y alrededor de Buenos Aires, esa masa no tiene más la ilusión de salir. Hay que despertar en ella la posibilidad de que pasen a la condición humana digna. Mientras tanto se fueron arruinando. Si ustedes quieren, por la droga, por la ruptura de la familia, y porque vio que el padre que había trabajado no había llegado a nada. Ese hombre que se jubilaba y que en la época de Ilia, un jubilado podía vivir tranquilamente en su casa. Salía a la mañana al café a leer Clarín en la mesa del café, y yo lo veía. Un chico podía estudiar. Si conseguía un trabajo a los 20 años, y era un trabajo al mínimo, podía alquilarse una pieza o un pequeño departamentito, y vivía con su amiga y se casaba y fundaba una familia a larga. Esta era la vida argentina. Y la Argentina, este país que fue privilegiado, amado, el mundo se asombró de nosotros en 1810. Pero ese asombro continuó. No podían creer que hubiera un país donde hubo tanta facilidad para vivir, y que ahora los asombramos más porque nunca hubo tanta facilidad para destruir esta maravilla. Bueno, ahora quisiera que ustedes me pregunten lo que quieran, si esto está... Bueno, perfecto. Bueno, creo que ha hecho una descripción de la historia de los últimos 80 años, ¿no? En el país que tanto nos duele. Pero bueno, el doctor Nulton creo que había alguna una pregunta, así que ya los que quieren ir preguntando, por favor, allí en el chat. Bueno, muchas gracias, Abel, dice el doctor Nulton, después se lo va a decir finalmente. Muy interesante y activa tu charla en Argentina. En tu opinión, ¿cuándo empezó a joderse Vargas Llosa Dixit, Argentina? ¿Y cómo recuperar el estatus original de... sobre eso. ¿Y cómo recuperarse
Yo escribí un libro que se llama Sobrevivir a Argentina, donde hablé con el mismo tema, ¿no? Que es una pregunta así, generalmente se va al golpe militar del 30, en fin, muchas cosas. La mía no, la mía es mucho más grave. Yo, pensando en ese tema y buscando ser original, creo que encontré algo que es positivo. Yo creo que en nosotros se acabó la presencia de la sabiduría del inmigrante, de la honestidad del trabajo del inmigrante, de la honestidad del conservadorismo argentino, que cuando llegaba un inmigrante de Europa le daba una casa a pagar en 33 años con la cédula hipotecaria. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Ubicaban inmediatamente su vida y no se querían ir más. Y el hijo salió argentino, lo secuestró Sarmiento. Todos los hijos de los inmigrantes eran distintos porque estaban en casas distintas. Al colegio de Sarmientino a las 8 de la mañana, todos pasaban a ser argentinos. El que hizo la nacionalidad argentina fue la educación sarmientina. A las 8 de la mañana, el chico que venía de Hungría, el hijo del alemán, el hijo del italiano, el napolitano que no se entendía con el del norte de Italia, todos ellos fueron unificados. Pero cesó la Argentina cuando ese espíritu de la inmigración, del abuelo que en la punta de la mesa tal vez era analfabeto y decía, hay que tener palabra, hay que trabajar. En Argentina el que trabaja le va bien y va adelante siempre. Esas pequeñas cosas que se filtraron, el sentido de familia española, el sentido italiana, el sentido de la familia alemana, el sentido de la familia lo mantuvieron la enorme inmigración también. Yo creo que el día en que se disolvió esa influencia de la inmigración actuante y vencedora, no hay que olvidarse que el hijo doctor fue una realidad y que la mujer en la universidad fue la realidad que se dio un poco más tarde, pero absoluta. La liberación de la mujer argentina se produjo hace muchos años y no con la tontería del pañuelo verde, que es defender la mitad del crimen para un lado o para otro. Así que yo creo que esto fue así el momento que se embromó Argentina. Si te sirve de algo mi respuesta, es un poco así complicado. Bien. No está habilitado el micrófono, por las dudas, doctor. Bueno. La pregunta que sigue, bueno, tiene que ver con esto. A ver, voy a volver por acá atrás, un segundo. Aquí una pregunta en YouTube que dice, de Eduardo Landín, ¿hay esperanza de cambio basada en qué? Que se ata a otra pregunta que dice, Adolfo, ¿qué futuro Abel le vislumbra a la Argentina y al mundo? Más o menos están compatibilizadas las dos allí. Esperanza de cambio y futuro. En Argentina la fuerza vital es muy grande. Los choques que tenemos cuando tenemos esa energía vital, como hablé de los jóvenes, son muy grandes y desaniman. Lo que tenemos que nosotros reconstruir son este factor político, no puede ser una normalidad. En Argentina lo anormal prevalece. El episodio de que un vicepresidente nombra a un presidente internacionalmente es ridículo. Yo como diplomático percibí la sonrisa oculta de mucha gente cuando se enteraba de cosas que hacíamos nosotros. Pero no nosotros los argentinos, sino los gobiernos, los malos gobernantes, estos aficionados personalistas, que lo único que piensan es en lo suyo y terminan destruyendo un país entero. Y bueno, yo creo que la forma de salir de esto es reconstituir estos sentimientos profundos de la Argentina. Todos quieren vivir mejor en Argentina. Todos quieren trabajar. Fíjense un hecho muy curioso. La CGT se origina como un elemento de combate, embroman continuamente al empresario, le hacían huelga adentro, le requerían esto, lo otro, el aumento, la huelga. Con el sufrimiento de la CGT, el hecho que la CGT tiene en silencio estos 3 últimos años, estuvo absorbiendo a esa gente que no tenía qué hacer cuando quedaba desocupada.
los absorbían en sus obras sociales, en silencio, los recomendaban como podían, les daban. La CGT y los obreros argentinos comprendieron que la única salida que hay es el trabajo. En algunas épocas del capitalismo nunca se pudo haber imaginado, en cualquier país, de otro país digo, de que los obreros iban a querer el trabajo, y aceptaron incluso que en este momento tan grave sus sueldos sean un poco reducidos, pero que lo importante era el trabajo. En este momento de Argentina, lo más notable, creo yo, es que estamos en la posibilidad de que el gran empresariado industrial desolado como el de las pymes, o esperando como la industria mayor, están los dos unidos esperando con los obreros hacer un arranque posible con un equilibrio como el que se hizo en Alemania. En Alemania también Adenauer intentó iniciar esto, pero no podía pagar los sueldos anteriores, no había nada de eso, no había un antes. Y los obreros aceptaron eso y terminaron en el año 50 con una ley que les daba la posibilidad de seguir en cada fábrica como copartícipe obrero de los fondos, digamos, del éxito o de la derrota de la empresa. Yo les quiero decir de que Argentina tiene esa gran ventaja. Hoy en día la gente, los obreros, quieren colaborar con el empresariado. Esto es extraordinario. Además, hay un empresariado industrial que ha sido frustrado totalmente y es despojado por un sistema impositivo que torna improductivo todo lo que usted inicie. Porque primero es psicológico, usted puede pagar lo que pueda hasta que aguanta, pero si sigue pagando igual, usted sabe muy bien que la enfermedad es mental. Dice, yo acá no juego más. El momento de la fatiga del empresario es lo peor que puede pasar. Porque el empresario, desde que se largó solo a los 20 años a hacer algo, le fue bien, le fue muy bien, y si le fue muy bien, hoy está en una lista confiscatoria, creo que son 12.000 personas que tienen que pagar millones y millones que se le ocurrió a alguien. Lo dirige un ex dirigente comunista, la comisión que tiene que decidir esta delicadeza de la Argentina. Dice Enrique, ¿el fondo de la crisis argentina está lejos en el tiempo? No sé si le habrá alcanzado un poco con la respuesta que usted dio recién. Yo pienso que en realidad el tiempo se agravó. Estamos hoy en lo peor, porque hoy no tenemos la sensación de sacar un gobierno adelante que interprete estas cosas, de que primero hay que ser rico para poder dar. Es una cosa elemental. Lo quiere el obrero hoy día eso. El obrero ya no quiere que le hablen de revolución. Las revoluciones fracasaron porque las hicieron. Una vez que terminó Mao con su guerra, empezó desde fin, no hubo problemas con esa. Una vez que terminó el grupo comunista, el grupo de Brezhnev, yo fui diplomático en Rusia, así este fue un episodio muy importante para mí, por comprender. Fui como mi primer puesto, pedí yo ir a Rusia, porque me interesaba enorme conocer ese imperio de adentro, y he visto que el obrero, que tenía muchísimas cosas, no como se decía en los diarios, pero no tenía una fundamental, que era la alegría de la vida, la alegría de la libertad, y no tener una sociedad pintada de gris. Cada línea de ómnibus que se inauguraba era gris. No. Ese gris es una sociedad apasionada como la sociedad rusa, con una calidad humana que basta leer la novelística rusa para envidiarla. Esa sociedad había sido frustrada por la estupidez de la violencia de Estado, que desconfió tanto de su propia revolución que la arruinó. Dice Rogelio, muy interesante charla, cree que parte del problema es la falta de compromiso cívico, más allá del voto, de la llamada clase media, el abandono que la misma hizo de la participación en las instalaciones intermedias y en la educación, entre otros espacios. Sí, ese es fundamental. Vivimos tan bien que no meterse era lo mejor.
Entonces un gran abogado, un gran jurista, todos ellos vivieron su vida profesional, el empresario sobre todo, y la política estaba ahí, la política estaba al lado. Sin embargo, nos tocaron también grandes políticos, no hay que olvidar eso, no hay que ser injusto con todos los políticos, pero de todas maneras, la política no determinó nuestra vida. Cuando había alguna cosa que no nos gustaba, supongamos algún golpe de Estado o un gobierno exótico y que sabíamos que iba a ser negativo, la vida nuestra de tal calidad la manejábamos en nuestra esfera también. El médico seguía llegando, progresaba, el abogado joven a los 5 o 10 años se compraba una lancha para ir al Tigre. Todos evolucionábamos. Entonces, la angustia de lo político, la idea de lo político no nos llegó jamás a comprometer a ir a un partido, militar en un partido, aportar ideas, fue muy poco. Yo estoy de acuerdo con la pregunta que me acaba de hacer, porque ese fue el talón de Aquiles, la felicidad. Bueno, bueno, y obviamente también hay mensajes de agradecimiento, que hay mucho por aprender de usted, dice. Así que, bueno, doctor Ulton, básicamente creo que usted tiene la palabra para cerrar, ¿no? Yo tuve la palabra de decirles que me alegró mucho estar con ustedes, así que con el doctor. También. ¿Tiene apagado el micrófono, doctor? ¡Opa! Esta forma, no, ahí está. Forma parte del primer tiempo, el segundo tiempo lo hacemos con el Cordero, el chivito cordobés. Yo bueno, quiero... me lo pueden mandar, no crea que ahora... no hay problema, lo vamos a hacer. Yo de Tucumán recibo empanadas, recibía empanadas. Okay. Yo quiero agradecerte muchísimo, aunque especialmente también a todos los que nos acompañan con la presencia hoy, porque como dice uno de los maestros que tengo el gusto de ver acá, lo veo a Guillermo Jaime Echeverri, a Abel Albino, y a vos yo les diría, gracias maestros, para enseñarnos a que sigamos enseñando nosotros. Tienen un fuerte compromiso con la docencia, la vocación, y son optimistas a pesar de que Guillermo Jaime viene de decir, la tragedia educativa continúa en su último libro que recién aparece. Yo quiero, entonces... Doctor Guillermo escribió un libro sobre Sarmiento, que es maravilloso, porque el libro comienza con unas entrevistas, como si él fuera periodista, hablando con Sarmiento en Paraguay. Exacto. Y se va descubriendo cosas de Sarmiento serias y graves a veces, ¿no? Pero la grandeza de Sarmiento está ahí en ese libro de Guillermo. Así que Guillermo... Pero lo que me parece y me preocupa mucho que me hayas escuchado nada menos que el señor Abel Albino. Yo cuando llego a la academia digo, yo soy Abel, pero el malo. Albino, bueno, no tan malo. No tan malo. La tarea de él, como se hizo en Chile, es una de las tareas más profundas que se puede hacer en Argentina. Es la tarea de enseñarle a la madre que le es muy fácil cuidar al hijo en el fondo y que tiene que ser el Estado que la acompañe y la enseñanza que puede dar la organización que creó Abel Albino, por ejemplo, y que es, creo, excepcional en Argentina. Así es, los que la vivimos desde más chicos lo conocemos mucho a todos ustedes, así que es un honor y nos llena de alegría poder contribuir a la transmisión de esto. Creemos, cuando estuvimos visitando por razones deportivas Sudáfrica, veía en las paredes muy seguido allá la frase de Mandela, que la educación era el arma más poderosa que puede cambiar el mundo y que un grupo de personas lo ha hecho muchas veces a lo largo de los 2000 años después de Cristo. Y yo para despedirte diría a Abel que nuevamente muchas gracias, muy sentido, y que tomaría unas palabras de Antonio Machado porque que decía, te cuento, que no has andado, Abel, por la vida precisamente ligero de equipaje, pero sí te calzan a medida los valores de la ética, fraternidad, espiritualidad que él predicó. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes. Te agradezco tu exageración. Bueno, y también creo que el instituto, en realidad la fundación, tiene para obsequiarle o para entregarle
aunque sea virtualmente, algo a Abel, ¿no? Ahí está, el certificado. Son virtuales, ¿eh? Son virtuales. Ya ni en eso gastamos, doctor, ¿eh? Es Muchísimas virtual. gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho y andaré por Córdoba. Tengo que ir a Córdoba. Seguro, ¿eh? Un momento. Saludos a ese. Ese era. A ese lo voy a transmitir inmediatamente. Ok. Y un abrazo para todos ustedes, para todos los que organizaron esto, para Gloria, que nos bombardeó con sus pedidos y órdenes de orden. Y bueno, pasé yo un momento feliz de estar con ustedes y de que haya sido en la ciudad donde yo nací. Atreviento. Atreviento. Abierto vamos a ver. Abel, muchísimas gracias. Ha sido un honor escucharlo esta noche. Además está grabada, se va a poder reproducir también esta charla para los que no pudieron verlo. Muchos que saluden y que dicen muchas gracias, excelente, hasta la próxima. Así que un abrazo y Gloria, estaremos convocando para la próxima disertación y la gente se va a enterar por los canales habituales, ¿no? Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Vasco Urdangarín. Gracias para todos, buenas noches. Carlos, que ande muy bien. Gracias, Abel. Chao, Gloria. Gracias, hasta luego. Chao, Alejandra. Todavía están. Habla el otro Abel. Gracias, Abel, querido. Gracias, negro. Abel. Muchas gracias, Abel. Ahí está Abel Habla Albino. Abel Albino. Angie, doctor Bultón, gracias. Gracias, Instituto.